Estados Unidos advirtió este domingo que habrá una respuesta significativa a cualquier amenaza contra la oposición en Venezuela o contra diplomáticos estadounidenses en ese país. Cualquier acto de violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional, Parlamento de mayoría opositora, representaría un grave ataque contra el Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa, aseguró el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en Twitter. Si bien Bolton no dirigió su advertencia a grupos o individuos específicos, en otro tuit vinculado señaló que el apoyo y control de Cuba sobre la seguridad de Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos. Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela a Guaidó, quien se proclamó el miércoles luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador por iniciar el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por parte de la comunidad internacional, que estima que su reelección fue fraudulenta. Apenas Washington reconoció a Guaidó, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó el cierre de la embajada y de todos los consulados venezolanos en ese país. El sábado, cuando expiraba el plazo de 72 horas que dio a los diplomáticos estadounidenses para salir del país, Maduro anunció que se negociará para establecer en 30 días oficinas de intereses en ambos países, como la que tenían Cuba y Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense reiteró este domingo no tener planes de cerrar la embajada en Caracas. Continuaremos evaluando la situación en el terreno y determinaremos las acciones apropiadas, señaló un funcionario. No pongan a prueba a Estados Unidos en nuestra determinación de proteger a nuestra propia gente, sostuvo el sábado el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, donde también acusó a Cuba de interferencia directa en ese país. Ningún régimen ha hecho más para mantener la condición de pesadilla del pueblo venezolano que el régimen de La Habana. Por años, los matones de seguridad e inteligencia cubanos, invitados a Venezuela por el mismo Maduro y su entorno, han apoyado a este régimen ilegítimo, agregó. Con información de AFP más sobre este tema, Nicolás Maduro pidió lealtad al ejército. Tenemos que hacer respetar el poder de la nación venezolana. Con el poder militar, el régimen de Maduro evitó confrontar con Estados Unidos y retiró la petición de salida de diplomáticos norteamericanos. Israel reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El agregado militar de Venezuela en Estados Unidos se rebela contra el régimen de Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Cómo fue el diálogo secreto con el que se gestó la coalición de apoyo internacional a Guaidó contra el régimen de Maduro?